Una sola. ¿Cuál es esta propiedad? Esto tiene que quedar claro, ¿ah? Se tiene que cumplir una propiedad para que el estimador sea insertado. ¿Cuál es esta propiedad? Que la covarianza entre x y el error es igual a 0. ¿Cómo se llama esto? ¿Autocorrelación? ¿Autocorrelación? Ortogonalidad. ¿Sí? Este es el supuesto de exogeneidad. Que la información de x y y, ¿de acuerdo? O sea, que x, las variables explicativas y el término de error no compartan términos en común. Pero este supuesto de exogeneidad no solo me sirve para insertamiento, sino también ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve también? Para consistencia. Este de acá me sirve para las dos cosas. ¿De acuerdo? Me sirve para probar insertamiento y para probar consistencia. Es decir, si se cumple este supuesto, yo sé que mis estimadores de mínimos cuadrados ordinarios van a ser insergados y consistentes. Pregunto, ¿cuándo no se cumple este supuesto? ¿Cuándo no se cumple este supuesto? Esa es la definición. ¿Cuándo no se cumple este supuesto? ¿En la práctica? Error de especificación. Puede ser, pero hay uno más importante que ese. No. ¿Cuándo no se cumple este supuesto? ¿Cuándo? ¿Cuándo no se cumple este supuesto? Cuando omitimos variables relevantes. Típico caso de endogeneidad. Cuando omites variables, señores, eso hay que tenerlo, ¿sí? Cuando omites variables relevantes. Si omites variables relevantes, las consecuencias van a ser que tus estimadores van a ser sesgados e inconsistentes. ¿Qué pasa con máxima verosimilitud? ¿Sí? En máxima verosimilitud no tenemos supuestos como estos. ¿Sí? No tenemos supuestos como estos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en máxima verosimilitud? En máxima verosimilitud lo que tenemos que hacer es tomar la esperanza matemática del estimador y si este es igual al verdadero parámetro, es insertado. ¿Sí? Esto hacemos en máxima verosimilitud. En mínimos cuadrados ordinarios necesitamos un supuesto como este. ¿De acuerdo? Un supuesto que se cumpla. Pero en máxima verosimilitud no. Necesitamos demostrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos probado hasta ahora? ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi estimador fuera la media? Si mi estimador fuera la media de una variable. Mi estimador de máxima verosimilitud. Y esto lo hemos probado más de una vez. ¿Qué propiedades tiene la media? ¿La media es insergada? ¿Sí? Lo hemos probado, ¿eh? ¿La media es consistente? Sí. ¿Y la media es eficiente? Sí, en todos los casos. ¿De acuerdo? La media, ¿sí? Cuando tenemos que un estimador es la media, ¿sí? La media siempre va a cumplir con las tres propiedades. Va a ser insergado, va a ser consistente y va a ser eficiente. ¿De acuerdo? Va a ser insergado, va a ser consistente y va a ser eficiente. ¿Sí? Eso va a ocurrir. Vamos a tener que va a ser un estimador insergado, consistente y eficiente. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasa si mi estimador hubiera sido el siguiente? A más sumatoria de x por 1 menos θ. Donde la variable es esta, sumatoria de x. ¿De acuerdo? Supongamos que a mí se me ocurre y yo le pongo este estimador. Yo ya sé hasta ahorita que mi estimador es insergado porque si yo hago esta operación, ¿sí? Justamente se va a cumplir que la esperanza matemática del estimador es igual al verdadero parámetro. Es consistente porque si tomo el error cuadrático medio, ¿qué tiene que pasar con el error cuadrático medio? Para que sea consistente, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar con el error cuadrático medio para que sea consistente? ¿Sí? ¿Me escucho, ah? ¿Están tímidos hoy? ¿Qué tiene que pasar con el error cuadrático medio para que el estimador sea consistente? ¿Qué tiene que pasar? El error cuadrático medio de mi estimador. ¿A qué es igual? La varianza del estimador más el sesgo del estimador al cuadrado. ¿Qué tiene que pasar para que sea consistente? ¿Es qué? ¿Solo la varianza? ¿Qué tiene que pasar?
que a medida que yo incremente el tamaño de la muestra, el error cuadrático medio tiene que tender a 0. ¿Sí? A medida que yo incremento el tamaño de la muestra, el error cuadrático medio tiene que tender a 0. ¿Sí? Acordémonos, a ver, ¿con qué distribuciones hemos trabajado? La Poisson. ¿Cuál es la esperanza matemática de la Poisson? La media, ¿no? La Poisson es la única distribución cuya esperanza es igual a su varianza. ¿Sí? La esperanza matemática de la Poisson es la media. ¿Sí? Y el estimador de la Poisson, lo hemos visto más de una vez, justamente es la media. Entonces, el estimador de la Poisson, el parámetro de la Poisson, es un estimador que es insesgado. Entonces, si es insesgado, acá es 0. Es consistente y es eficiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y nosotros hemos calculado cuánto es la varianza del estimador. ¿Sí? ¿De acuerdo? No sé si se acuerdan que le salió una cosa así. Y cuando, a medida que tú incrementas el tamaño de la muestra, a medida que incrementas n, esto tiende a 0. Por ende, ¿sí? El estimador, básicamente ese estimador es un estimador consistente. ¿Sí? Ejercicio de esto, para probar consistencia en un estimador. Para probar insensatez es básicamente tomar la esperanza matemática del estimador. ¿Sí? Hay que revisar eso. Y para que sea eficiente, ¿qué tengo que hacer? Para probar en máxima verosimilitud que un estimador es eficiente, ¿qué tengo que hacer? Tiene que alcanzar la cota de Cramer-Rao. ¿Y cómo obtengo la cota de Cramer-Rao? Falta. La inversa de la esperanza de la matemática de menos la inversa de la matriz de información. Perfecto. ¿Sí? Y con eso, si alcanza la cota de Cramer-Rao, yo pruebo que un estimador, ¿sí? Ok, es eficiente. Y en el caso de MCO, ¿qué necesito para saber que un estimador sea eficiente? Para saber que un estimador es eficiente, ¿qué necesito? Que se cumpla un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Bueno, 2. ¿Cuál es el supuesto? mínima varianza. Sí, pero ¿cuál es el supuesto? Varianza constante. ¿Cuál es el supuesto? Homocedasticidad, que la esperanza matemática del error al cuadrado sea sigma cuadrado para todo i. Es decir, supuesto de homocedasticidad. Segundo, que la esperanza matemática del error i o el error j sea igual a 0 para todo i diferente de j. Supuesto de ausencia de correlación serial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Homocedasticidad y ausencia de correlación serial. ¿Sí? Se tiene que cumplir, digamos, se tiene que cumplir estos supuestos para que el estimador sea eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, señores, esto debe quedar clarísimo. ¿De acuerdo? Esto debe quedar clarísimo. Cuando estamos hablando ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de mínimos cuadrados ordinarios, lo que está detrás del cumplimiento de las propiedades son supuestos, y eso lo tenemos que saber. Una de las preguntas que les hice en el parcial, ¿cómo se relacionan las propiedades con los supuestos? Y justamente era esto. ¿De acuerdo? Era esto. ¿De acuerdo? En el caso de máxima verosimilitud, yo lo que tengo que hacer es demostrar. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer una demostración. Bien, vamos a ver ese ejercicio ahorita. Ok, eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué supuesto me está faltando acá? El supuesto que me está faltando acá es el de no multicolinealidad. No multicolinealidad. ¿Sí? Primera cosa, no multicolinealidad. La multicolinealidad, ¿de acuerdo?, no impacta en ninguna de las propiedades de los estimadores. Eso es lo primero. Tengo que estar clarísimo. Entonces, si no impacta en ninguna de las propiedades de los estimadores, ¿en qué impacta la multicolinealidad? En la variable. ¿Mm? En la variable. ¿En cuál variable? En las variables del modelo. En la relación de las variables del modelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Para estimar, para obtener la varianza del estimador, yo uso sigma al cuadrado, que lo saco de acá, por el supuesto de homocedasticidad, x transpuesta por x n menos 1. Entonces, ¿qué pasa con el supuesto de no multicolinealidad? Cuando este se incumple, como hay correlación entre las variables, esta matriz, x transpuesta por x, va a ser mucho más grande de lo deseado, por el problema justamente de que hay correlación entre las variables.
¿Cuáles van a ser las consecuencias? Las consecuencias de la multicolinealidad es que voy a tener signos contrarios a los esperados y voy a tener que alguna de las variables o alguno de los coeficientes que acompañan a las variables que yo espero que sean estadísticamente significativas no lo son. ¿Sí? ¿De acuerdo? Usualmente tengo R cuadrado alto, ¿sí? Y los t los tengo muy pequeños, lo que incrementa la probabilidad de aceptar la hipótesis nula. Esta historia hay que conocerla. ¿Sí? Nosotros tenemos que conocer esta historia porque es la historia asociada justamente a mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Esta historia la debemos de conocer. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué pasa si me da un estimador de este tipo? Y me dice, obtén su esperanza matemática. Si me da para poder probar si es un estimador que es insesgado. Entonces, yo lo que hago es, tomo la esperanza matemática de este estimador. ¿Sí? La esperanza matemática de una constante, de la misma constante, más, entonces sería, si yo tomo la esperanza matemática de este estimador, que es tomar la esperanza matemática de esto, la consecuencia es que voy a tener más la sumatoria de la esperanza matemática de x, 1 menos θ. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que saber qué distribución tiene x. Supongamos que tiene una distribución de tipo Poisson. Pongamos, ¿sí? Y que su esperanza matemática, supongamos que es lambda. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá me quedaría a más n lambda, 1 menos θ. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que para que un estimador sea insesgado, lo que se tiene que cumplir es que la esperanza matemática, vamos a ponerlo así, del estimador tiene que ser igual al verdadero parámetro. Y esto es la esperanza matemática. ¿De acuerdo? Esta es la esperanza matemática. Entonces, la esperanza matemática que yo obtuve fue A más n lambda, 1 menos θ. ¿No? Esto de acá es igual a lambda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto de ahí es igual a lambda. Entonces, la pregunta es, ¿el estimador es igual al verdadero parámetro? No, ¿no? Entonces, este va a ser un estimador. Este estimador de acá es un estimador que está sacado, que tiene cero. ¿De acuerdo? ¿Y cómo justamente obtengo el sesgo? Para poder obtener el sesgo, lo que hago, el sesgo del estimador va a ser igual a la esperanza matemática del estimador menos el verdadero parámetro. Entonces, lo que me queda a la derecha es el sesgo del estimador. Suficiente con que conozcan cuál es la idea que está detrás, ¿no? Para poder obtener el sesgo del estimador, esto lo llevo al otro lado y despejo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso es lo que me va a dar el sesgo del estimador. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo llevo al otro lado y despejo. Muy bien. Eso por el lado, digamos, eso por el lado de la esperanza matemática. ¿Sí? Otra cosa que me tengo que acordar, oiga, ¿y qué tal si quiero obtener la varianza de este estimador? Vamos a hacerlo acá. La varianza de este estimador es, y esto hay que acordarnos, porque la varianza es un operador no lineal. La varianza de una constante, ¿cuánto es? La varianza de A, ¿cuánto es? 0, ¿no? La varianza de una constante es 0. Entonces acá me va a quedar, miren, el denominador es 1 menos θ. Cuando aplicamos varianza, a diferencia de la esperanza, que la esperanza, digamos, solo afecta el numerador, la varianza sí afecta el denominador. Entonces, acá lo que voy a tener es que esto va a ser 1 menos θ al cuadrado, ¿sí? ¿De acuerdo? Y acá lo que voy a tener arriba es más, bueno, la varianza de x. Eso es lo que voy a tener. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, me tengo que acordar las propiedades de aplicaciones de esperanza y de varianza. ¿Ok? Porque yo les podría poner un estimador de este tipo y les podría preguntar, oiga, ¿es un estimador insesgado? ¿Es un estimador hasta consistente nada más? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque eficiencia ya sería mucho más complicado si es que yo no les doy la función de verosimilitud. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Hay estimadores que ustedes ya los conocen porque los hemos derivado, pero yo les podría proponer cualquier otro, ¿sí?
y les podría hacer la pregunta si es encerrado, si es consistente, etc. Entonces, pero que quede el mensaje. El mensaje es que con mínimos cuadrados ordinarios necesito propiedades. Con máxima verosimilitud necesito demostrar. ¿Sí? Necesito calcular. ¿Sí? Algunos resultados que ya sé es que si el estimador es el promedio, es el estimador ideal porque tiene las tres propiedades deseadas. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas sobre esto? En el parcial fallaron muchos acá, ¿eh? ¿Sí? No se puede volver a fallar. ¿Ok? Fallaron muchos. Muy bien. No vamos a usar nada de código, pero sí vamos a usar justamente, sí, lo que sí vamos a usar son las propiedades que están detrás. A ver. Una cosa importante. Yo te puedo dar, ¿sí? Yo te puedo dar una función de distribución para que tú construyas la función de verosimilitud, como lo hemos hecho con los pasos detrás, o te podría dar el logaritmo de la función de verosimilitud, para que hagan los cálculos que vienen después, ¿sí? Entonces, hay que entender, esto también tiene que quedar clarísimo, que la construcción de la función de verosimilitud es una productoria de una función de distribución detrás. Pero ¿cuál es el supuesto que está detrás? El marco teórico es importante. ¿Cuál es el supuesto que está detrás para poder construir mi función de verosimilitud? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cuál es el supuesto que está detrás? Asume una distribución. Asumes una distribución. ¿Qué más? ¿Y qué es verdadera? ¿Qué es verdadera? ¿Qué más? ¿Cuál es el supuesto que está detrás para acá poner una productoria? Idéntica e independientemente distribuida. Se está asumiendo que cada una de las X, ¿sí?, tiene la misma distribución, ¿de acuerdo? Pero cada una de ellas a su vez es independiente de la otra. ¿Sí? Se está asumiendo eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo la probabilidad de la intersección. ¿A qué es igual la probabilidad de la intersección? ¿A qué es igual la probabilidad de la intersección? ¿A qué es igual la probabilidad de la intersección? ¿A qué es igual? Es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. ¿Sí? Esa es la probabilidad de la intersección. ¿Sí? Es igual a la probabilidad condicional, ¿no? A condicionado en B por la probabilidad de B, por la probabilidad marginal. Claro, eso siempre y cuando A dependa de B. Es decir, A no sea independiente de B. Pero si es independiente, esto va a ser probabilidad de A por probabilidad de B. Y es lo que se está planteando acá. Se está planteando que los eventos A, B, etc. son eventos independientes. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay detrás es, tengo la misma distribución para poder calcular probabilidades y cada uno de ellos son eventos independientes. Porque si no fueran así, yo los tendría que escribir de esta forma. Los tendría que escribir de manera condicional. ¿De acuerdo? Porque es la definición de la intersección, de la probabilidad de la intersección. Entonces, tiene que quedar clarísimo que lo que está detrás, justamente, ¿sí?, es el hecho, ¿de acuerdo?, de que las X son Y y D. Eso es lo que está detrás, si no, no podríamos hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso es un paso operativo, es una linealización. Tomar logaritmos. Tomamos logaritmos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá estoy planteando un ejemplo que vino en uno de los exámenes. Esta de acá es la Bernoulli. ¿De acuerdo? ¿Sí? Desde la Bernoulli construimos la función de verosimilitud de la Bernoulli. Luego lo que hacemos es tomar el logaritmo de la función de verosimilitud, la función score, que es la derivada, ¿sí?, revise, ¿sí?,
Luego lo que hacemos es despejamos justamente, para poder obtener el estimador, despejamos θ justamente para esta función también sale que el estimador es el promedio. Y si ya sabemos que es el promedio, podemos adelantar que el promedio tiene las tres propiedades deseadas. Planteamos la condición de segundo orden. La condición de segundo orden es la hessiana. Y nosotros sabemos por definición, si el método se llama máxima verosimilitud, ¿cómo debe ser la hessiana siempre? ¿Cómo debe ser siempre? Negativa. ¿Sí? Negativa. Y en mínimos cuadrados ordinarios, la hessiana, si existe una hessiana, esta debe ser positiva. ¿Sí? Y justamente en mínimos cuadrados ordinarios, la hessiana es esta. Y esta siempre es mayor a cero, siempre es positiva. ¿De acuerdo? Pues, es decir, la segunda derivada, cuando nosotros desarrollamos, ¿sí?, y queremos obtener el estimador, pues esta es positiva. ¿De acuerdo? Esta va a ser positiva. ¿Ok? Acá siempre va a ser negativa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dice, ¿sí?, cuando yo encuentro un resultado, una fórmula para poder obtener el estimador de máxima verosimilitud? ¿Sí? Se dice que la función tiene una forma cerrada. ¿De acuerdo? Tiene una forma cerrada. ¿Sí? Tiene una forma cerrada. Es decir, he podido encontrar, ¿sí?, una manera de cómo obtener el estimador de máxima verosimilitud. ¿De acuerdo? Y si no tiene una forma cerrada, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que debo de hacer? Métodos numéricos, ¿como cuáles? Newton-Raphson, que hemos visto ejemplos. ¿Qué más? Eso no lo hemos visto, pero DHHH. Y vimos uno más. Hemos visto tres. ¿Ah? El score, ¿sí? O scoring, ¿sí? Hemos visto esos tres. ¿De acuerdo? Es más, los modelos que hemos visto luego, los modelos Logic y sus extensiones y el modelo Probit, todos usan Newton-Raphson. ¿De acuerdo? O una pequeña variante de Newton-Raphson, al final se termina también llamando igual. ¿Sí? Eso es lo que terminan usando. Ok. También nosotros, bueno, acá yo les estoy dejando un ejemplo para que puedan practicar. Ustedes deben ser capaces, de manera analítica, de poder encontrar la cota de Cramer-Raoult, que no es otra cosa de que invertir la matriz de información. ¿Sí? Importante en este punto, porque este ejemplo de acá es cuando tienes un solo parámetro. Pero nosotros en clase hemos hecho la estimación con dos parámetros. Y justamente la distribución que tiene dos parámetros es la normal. Entonces revisen el ejercicio de la normal. ¿De acuerdo? Revisen el ejercicio de la normal. ¿De acuerdo? Porque con la normal nosotros hemos encontrado que si el modelo es lineal, ¿sí?, ¿cuál es la diferencia entre el estimador de máxima verosimilitud de un modelo lineal y el de mínimos cuadrados ordinarios? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia entre el estimador de máxima verosimilitud, ¿sí?, y el de mínimos cuadrados ordinarios en un modelo lineal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Si yo quiero estimar un modelo lineal, ¿no?, un modelo del salario, un modelo lineal, ¿sí?, y voy a usar máxima verosimilitud y luego voy a usar mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuál es la diferencia? La precisión. Entre el estimador. Ah, La precisión. ¿la precisión? O sea, el máximo de verosimilitud, mientras más grande sea la muestra, más se acerca el estimador máximo de verosimilitud. Esa es la definición de consistencia. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Los dos estimadores son iguales. ¿Sí? Los dos estimadores son iguales. ¿Sí? La inversa de x transpuesta por x transpuesta por y. Ninguna. Los dos estimadores son iguales. Entonces viene la pregunta de fondo. Si los dos estimadores son iguales, ¿por qué prefiero mínimos cuadrados ordinarios? Por la varianza, porque la varianza de máxima verosimilitud está sesgada. Porque la verdadera varianza debería ser ¿qué? ¿Cuál debería ser la verdadera varianza? E transpuesta por E entre N menos K. ¿Sí? Y máxima verosimilitud lo que hace es E transpuesta por E entre N. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Sí? Por un tema de eficiencia, preferimos mínimos cuadrados ordinarios a máxima verosimilitud. ¿Sí?
lo que les estoy contando ahorita tienen que entenderlo como una suerte de cultura general del curso, ¿no? ¿Sí? Son conceptos que hay que conocerlos, hay que manejarlos. ¿Sí? Hay que tenerlos presentes. Entonces, lo que les estoy diciendo acá es que este ejercicio, que es un ejercicio para una distribución con un solo parámetro, también mírenlo para aquellos casos en los cuales hemos trabajado con más de un parámetro. ¿Ok? Como en el caso de la normal. Ok. ¿En qué otro caso tiene dos parámetros, aparte de la normal? Hay varias distribuciones, ¿ah? Pero yo solo he trabajado con esta, pero por ejemplo puedes trabajar con la gamma. La gamma tiene hasta 3 parámetros, la Weibull tiene 2 parámetros. ¿Sí? ¿De acuerdo? No les voy a complicar la vida, les voy a preguntar pequeñas variaciones sobre la base que hemos hecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero tienen que estudiarlo, señores. Hay que estudiar. Ahora sí, vamos a ver el modelo de regresión lineal. Ok, mínimo cuadrados ordinarios, ya lo hemos visto. Importantísimo. Los ejercicios que yo les estoy poniendo en los exámenes son muy sencillos. Básicamente, aplicar mi estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Son modelos de regresión lineal simple, son matrices de 2×2. ¿Sí? Esto sí lo debemos poder resolver, o sea, yo les recomiendo practicar. ¿De acuerdo? Practicar, obtener el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Ejercicio sencillo, 5 datos, 4 datos, 2 parámetros a estimar. Esto se tiene que poder resolver, ¿sí? Aplicando de manera matricial. Aparte, problemas que veo es la varianza del estimador. Acá no estoy haciendo ninguna variante adicional. Sigma cuadrado por x opuesta por x al menos 1. ¿De acuerdo? La varianza del estimador. A partir de la varianza del estimador, ya sabemos nosotros que obtenemos los errores estándar para poder aplicar la prueba T. No necesito tabla para la prueba T. No necesito tabla para la prueba T. Lo único que necesito saber que, digamos, el T crítico, ¿cuánto es? 1.96. ¿De acuerdo? Eso es lo único que necesito saber. Que mi T crítico es 1.96. ¿Sí? No nos podemos equivocar en esos cálculos. ¿De acuerdo? No nos podemos equivocar justamente en esos cálculos. ¿Ok? Entonces, sigma cuadrado, ¿cómo lo aproximo? Sigma cuadrado lo suelo aproximar como e trapuesta por e entre n menos k. Si me están dando un ejercicio en el cual hay 2 parámetros, yo sé que k vale 2, ya está como dato. Y si hay 5 datos, ya está, 5 menos 2. Lo único que tengo que tener ahí es e transpuesta por e. Eso es lo que tengo que tener acá, e transpuesta por e. ¿Cómo obtengo e? ¿Cómo obtengo el error? Despejando el modelo. Sí, pero para eso hemos aprendido una matriz. La matriz hacedora de residuos. ¿A qué es igual esa matriz? Identidad menos x, x transpuesta por x al menos 1, x.
Y todo esto lo tengo que multiplicar por la variable dependiente. Y esta matriz se llama la matriz M1. Esa parte de ahí solo son multiplicación de matrices. Este X transpuesta por X yo ya lo tengo, ¿ya? La inversa, no podemos cometer errores sacando la inversa de una matriz 2 por 2. No, señores. Sacando la inversa de una matriz 2 por 2 no podemos cometer errores. Identidad. A ver, de repente, ¿cómo construyo la identidad? Primero, tengo que darme cuenta de qué dimensión es todo esto. ¿De qué dimensión es todo esto? ¿X qué dimensión tiene? ¿X qué dimensión tiene? ¿Qué dimensión tiene? N por K. N por K. Y yo ya sé que como te voy a dar un ejercicio con dos parámetros, ¿sí? Con dos parámetros, va a ser N por 2. Yo ya sé, también no me puedo equivocar en esto, que la primera columna es una columna de 1 para la constante, ¿sí? Y luego tengo mi variable explicativa, ¿sí? Entonces, esto de acá tiene por dimensión N por 2. ¿X transpuesta por X qué dimensión tiene? N por N. N por N, estamos mal, 2 por 2. X transpuesta por X siempre tiene por dimensión el número de parámetros estimados, ¿sí? ¿De acuerdo? Y esta de acá va a ser 2 por n. Si multiplico n por 2 por 2, ¿qué me va a dar? N por 2. Si multiplico n por 2 por n, ¿qué me va a dar? N por n. ¿Sí? N por n. Entonces, ¿qué dimensión tiene que tener identidad para que pueda ocurrir esta resta? N por n. ¿No? N por n. Entonces, voy a tener acá una matriz. Supongamos que son 5 datos. Va a ser 1, 0, 0. Y acá voy a tener 0, ¿no? Es mi matriz de identidad. Y así, ¿no? Esa es mi matriz de identidad, del cual voy a restar eso de ahí. ¿Sí? Nos confundimos con esto. Entonces, el resultado de esta operación, va a ser algo que va a tener por dimensión n por n. ¿Sí? Entonces, toda esta operación de acá va a tener por resultado n por n. ¿Y qué dimensión tiene? N por 1, es un vector de variable dependiente. ¿Qué resultado final voy a tener? N por 1. Entonces, el error tiene que tener una dimensión que es N por 1. ¿Sí? N por 1. Ahora, si el error tiene una dimensión de N por 1, su transpuesta va a tener una dimensión 1 por N. Entonces, E transpuesta por E, ¿qué dimensión va a tener? 1 por 1, es un escalar. Porque E transpuesta por E es lo mismo que decir la suma de los errores al cuadrado. Ese es E transpuesta por E. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, matriz clave. Esa matriz yo la tengo que conocer para poder desarrollar este tipo de procesos. Sí o sí. Para poder hallar el error. ¿Ok? La otra matriz es la matriz P, que es la matriz hacedora de proyecciones. Si yo quiero encontrar la proyección del modelo, ¿sí? ¿A qué es igual esa matriz? Es igual a este componente. X por X transpuesta por X al menos 1, X transpuesta. ¿Sí? Esa es la matriz de proyecciones. ¿Ok? Entonces, esa matriz P me va a permitir, por ejemplo, si yo quiero obtener la proyección de la variable dependiente o la predicción de la variable dependiente, lo que hago es P por Y. Ahí está. Si quiero obtener la predicción de la variable dependiente, lo que voy a hacer es P por Y.
¿Sí? Entonces, yo no les estoy pidiendo, no les pido en los exámenes demostración para esta parte, yo lo que les pido es operatividad. Que sepan usar estas herramientas, que sepan usar estas matrices. Eso es lo que yo les pido. ¿Sí? Aparte, la matriz P sería también entonces un vector fila. De vector columna. ¿ah? La matriz P sería un vector columna. Sí, para poder obtener como resultado, ¿sí? ¿De acuerdo? Y se pueda multiplicar por y, ¿sí? Tenemos que también es un vector columna. La otra matriz que es clave es la matriz M sub 0. Matriz M sub 0, que es la matriz hacedora de desvíos, que también la tengo que conocer. Esta matriz la hemos visto, esta matriz es identidad menos 1 sobre n y por y transpuesta, donde este vector y es un vector de unos. La operatividad en el parcial ha venido por el lado de estas matrices, por el uso de esta matriz. ¿Para qué me sirve esta matriz? Esta matriz me sirve para lo siguiente. Suma explicada, suma total de cuadrados. ¿A qué es igual la suma total de cuadrados? La suma total de cuadrados es igual a y transpuesta por m sub 0 por y, donde ahí está m sub 0. ¿Sí? Entonces, y, nosotros ya sabemos que y tiene por dimensión n por 1, y transpuesta tiene por dimensión 1 por n, ¿sí? Y m sub 0 tiene por dimensión n por n. El resultado de esto es un escalar, es la suma total de cuadrados, es un número. ¿De acuerdo? Básicamente es un número. ¿Cómo construyo esta matriz? Supongamos que estamos en el mismo caso. Estamos en este mismo caso de acá, donde tengo 5 datos. Identidad. Lo escribí muy mal, pero bueno. Ya, entonces esta es la identidad menos 1 sobre n. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 5 datos. Mi vector 1, 1, 3, 4, 5, multiplicado por la transpuesta de este vector 1. Eso es lo que tenemos que resolver. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que tenemos que resolver. El resultado de eso va a ser esta matriz M sub 0. Esta matriz M sub 0, luego la vamos a multiplicar por y transpuesta por y ya tenemos la suma total de cuadrados. ¿Sí? Suma explicada de cuadrados. La suma explicada de cuadrados es x transpuesta por b transpuesta por m sub 0 por b por x. B transpuesta por x transpuesta por m sub 0 por x por x. ¿Sí? Esa es la suma explicada de cuadrados. N por K, beta es K por 1, ¿sí? En este caso ya sabemos que este es N por N, X transpuesta es K por N, y B transpuesta es 1 por K. Fíjense que si hacemos todas estas multiplicaciones, me va a quedar que este también es un vector de 1 por 1. ¿Qué es el vector de parámetros? Beta es el vector de parámetros. Como en este caso tú estás estimando 2 parámetros, porque esos son los ejercicios que voy a hacer, beta va a tener por dimensión, bueno, va a ser un vector de 2 columnas. ¿Sí? 2 filas por una columna. ¿De acuerdo? 2 filas por una columna. ¿Sí? Eso es lo que vas a tener acá, es decir, acá vas a tener una cosa así, alfa por beta, ¿no? Es beta transpuesta, ¿sí? Por la transpuesta de x,
Ok, X vas a tener una columna de 1, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Por tu M sub 0, que va a salir de esta operación, ¿sí? Por X, ¿sí? Por beta. Y esta es la operación que hay que resolver para la suma explicada de cuadrados. Suma residual de cuadrados. ¿A qué es igual la suma residual de cuadrados? La suma residual de cuadrados ya la tenemos, es transpuesta por ahí. Eso ya lo hemos calculado acá. Si acá tenemos C, ya podemos hallar es transpuesta por ahí. ¿Sí? Repasemos todo esto. Ok, ¿por qué es importante esto? Es importante porque a partir de esto voy a obtener el R cuadrado. ¿A qué es igual el R cuadrado? 1 sobre la suma residual y la suma total. Otra fórmula. La suma explicada sobre la suma residual. Suma aplicada de cuadrados, ahí tengo la fórmula. Beta transpuesta por M transpuesta por M sub 0 por X beta por la suma total de cuadrados que es Y transpuesta por M sub 0 por Y. Es decir, los cálculos que haga acá, luego los reemplazo y ya tengo el R cuadrado. Y la interpretación del R cuadrado es la proporción de la varianza total que es explicada por el modelo. ¿Sí? ¿Cuál es la proporción de la varianza total que es explicada por el modelo? Pero no solo sirve para eso, también sirve para calcular la prueba F. ¿A qué es igual la prueba F? ¿La fórmula de la prueba F? ¿A qué es igual? Suma explicada de cuadrados entre sus grados de libertad, ¿cuántos son? Acá menos 1. Suma residual de cuadrados entre sus grados de libertad, que son N menos K. ¿Ok? Y reemplazo. El F crítico, ¿cómo lo calculo? Me voy a mi tabla, calculo K menos 1, N menos K y hago una comparación. Hipótesis nula de la prueba F, el modelo no es estadísticamente significativo de la unidad global. Hipótesis alterna, el modelo siempre es. ¿Ok? Miren, ustedes se pueden equivocar con los cálculos, se pueden equivocar. Pero algo que yo valoro es que por lo menos tengan la idea de por dónde ir, ¿no? Eso sí valoro. ¿Sí? Hay cosas en las cuales sí no admito equivocación, como por ejemplo estimar o tener estimados de mínimos cuadrados, o los errores estándar, eso no. Pero en eso de acá, que de repente hay un cálculo que es mucho más complejo, se podrían equivocar. ¿Sí? Pero sí. Pero si ustedes más o menos tienen la idea, yo no voy a tener ningún problema ahí, ¿no? En considerarle por algo de puntaje. ¿De acuerdo? Por lo menos hay que tener la idea. ¿Sí? La prueba F, me voy a mi tabla, porque sí voy a necesitar tabla, acá sí voy a necesitar tabla, para poder saber si es que acepto o rechazo la hipótesis nula. Este es mi F crítico. ¿De acuerdo? Este va a ser mi F crítico y este es mi F calculado. ¿Sí? Ya sabemos que si el F calculado es mayor al F crítico, rechazamos la hipótesis nula. De lo contrario, la aceptamos. Ok. Y esto es lo que pido para mínimos cuadrados ordinarios. La operatividad y la conceptualización. Hay que tenerlo claro. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? Claro, ¿cómo calcular errores estándar? ¿Sí? ¿Cómo calcular errores estándar y determinar si el coeficiente es estadísticamente significativo? Claro, ¿cómo calcular la prueba F y evaluar significancia global del modelo? ¿Sí? Claro, ¿cuándo aplicar cada una de las matrices y cómo aplicarlas? ¿Sí? Muy bien. Me avisan si tienen una pregunta sobre esto. Entonces, con esto, acá hay un ejercicio, si lo quieren ver ahí en el libro.
No están todas las matrices, pero hay un ejercicio que les puede servir de guía, ¿no? En este caso es un ejercicio más complejo porque es una matriz de 3×3. Yo en el examen les estoy dejando matrices de 2×2, pequeñas, ¿no? Pero igual, para practicar lo pueden revisar, ¿no? Ok. Luego, digamos, variantes de estos modelos. Digamos, lo único adicional es mirar de que cuando el modelo es logaritmo, nosotros podríamos, los parámetros los interpretamos como elasticidad, ¿no? Pero nada más que eso. Y acá hay un conjunto de ejercicios, pero digamos que no tienen el nivel de la pizarra, ¿sí? La matriz de proyección, este teorema de Fleischbaum, no, esto no lo vemos, pero acá sí están las matrices P y M, ¿no? Esta sí. El teorema de Fleischbaum, eso no ha formado parte de este curso. En el examen parcial sí les puse algo de la descomposición de Cholesky, ¿no? Esto revísenlo, básicamente la descomposición de Cholesky, porque es una forma de cómo descomponer una matriz que es cuadrada y simétrica, ¿no? ¿Okay? Y hay un ejemplo acá, un ejercicio, para que ustedes lo puedan ver, cómo hacer justamente el cálculo. ¿Está? Con eso terminamos con mínimos cuadrados ordinarios, eso es lo que ustedes necesitan sí o sí manejar. Ok, la heterocencisticidad y autocorrelación es lo que hemos visto hasta ahorita. Ya sabemos de que cuando tenemos problemas de heterocencisticidad, digamos, hay que trabajar con una matriz de varianza. Por lo menos esto hay que saberlo como cultura general, ¿no? Cuando tenemos problemas de heterocencisticidad, hay que trabajar, digamos, con otro tipo de matriz de varianza y covarianza, ¿no? De los estimadores, que es esta, ¿no? Que es la matriz de errores estándar robusto, ¿no? Esta no la vamos a calcular, pero por lo menos conocerla, ¿sí? Porque justamente lo que suele ocurrir es que la varianza del error no es sigma al cuadrado, sino es todo este componente de acá, cuando tienes un problema de heterocencisticidad. ¿Sí? Hemos visto algo de eso. Bueno, la autocorrelación, Durbin-Watson lo hemos visto en este curso, ninguno de estos textos. Pero, digamos, sin tener la idea, mínimos cuadrados ponderados, generalizados y factibles. En el caso de mínimos cuadrados ponderados, tener como idea general de que cuando trabajamos con la ENAO, por ejemplo, mi estimador sí cambia, ¿no? X transpuesta W por X al menos 1, X transpuesta W por Y, ¿no? Donde el W es una matriz diagonal que incluye el factor de expansión. ¿De acuerdo? Como conocimiento general hay que tenerlo presente. W es una matriz diagonal que está incluyendo el factor de expansión. ¿Okay? Ahí está el estimador. Y también, claro está, de que la varianza cambia, ¿no? La varianza, también habíamos discutido esto, que la varianza tiene que tener este componente W asociado al factor de expansión. Mínimo cuadrado generalizado, lo hemos visto en este curso. Está. Variables instrumentales y estimaciones en dos etapas. Como idea general, básicamente el problema de endogeneidad cuando omites variables relevantes, nada más. No metemos tanto a esto porque tampoco lo hemos trabajado, tampoco hemos trabajado el T de Hausmann, ¿no? Serie de tiempo lo hemos visto. Vamos a ir a los modelos de elección discreta, como lo hemos visto. No viene. Datos de panel, tampoco lo hemos visto. Voy a ir hasta los modelos de elección discreta. Ok. Modelos de variable dependiente limitada.
Primera cosa que yo debo de saber, si mi variable dependiente toma valores de 1 o 0, ¿sí? Y esta, digamos, esa es la variable dependiente, la variable que voy a modelar, y utilizo mínimos cuadrados ordinarios, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? ¿Por qué no debería usar mínimos cuadrados ordinarios si mi variable dependiente toma valores de 1 o 0? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué uso un modelo Logic en lugar de un modelo de regresión lineal? Si la variable dependiente se comporta de esta manera. Porque en MCO la variable dependiente toma el valor que dé el modelo, ¿no? En cambio en el Logic se restringe para que el I solamente asuma valores de 1 y 0. Ya, sí. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo en la respuesta? Sí. ¿Por qué más? Tiene que ver con la varianza. ¿Mm? Con la varianza. ¿Con la varianza? Sí. ¿Qué? ¿Qué ocurre con la varianza? Hemos hecho toda una derivación, ¿no?, del modelo Logic del principio, de cómo se obtiene la función logística. ¿Por qué utilizo acá un modelo Logic o un modelo Probit y no uso mínimos cuadrados ordinarios? Primera cosa, porque si vamos a estimar por mínimos cuadrados ordinarios solo funciona cuando la variable dependiente es continua y no tiene ningún tipo de restricción, no está acotada. Eso es lo primero, ¿sí? Así funciona. Entonces, la variable no debe tener ningún tipo de restricción para la variable dependiente para que nosotros podamos usar mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Segundo, cuando nosotros hemos derivado el comportamiento de variables de este tipo, ¿sí? ¿De acuerdo? Hemos llegado justamente a la conclusión de que la mejor forma de modelar es por medio de probabilidades. Y las probabilidades tienen una característica, que es que están acotadas entre 0 y 1. Característica que no es respetada por mínimos cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados ordinarios no te garantiza, ¿sí?, que cuando tú predigas el comportamiento de la variable dependiente esté entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos descartando mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Vamos descartando mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Entonces la variable va a estar entre 1 y 0. Entonces, lo que hicimos en clase fue derivar. Lo que hicimos en clase justamente fue derivar el modelo Logic. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y se acuerdan cuál era la distribución que estaba detrás? La distribución logística. No, la distribución logística es un resultado, es una consecuencia. ¿Cuál era la distribución que está detrás de un modelo Logic? La normal estándar. Es el Probit. ¿Cuál era la distribución que está detrás, que da lugar al modelo Logic? Gamma. Gamber, la distribución valor extremo. La distribución valor extremo, ¿sí?, es la que permite derivar justamente el modelo Logic. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y al ser una distribución de este tipo, la probabilidad de que y es igual a 1 es exponencial de v, 1 más exponencial de v. Una forma de escribirlo, ¿cuál era la otra forma? 1 más exponencial de menos v. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué pasaba si v era muy grande? V tendía al infinito. Tenía exponencial de infinito es infinito. Infinito más 1 es infinito, infinito entre infinito es 1. ¿No? Si v era muy grande, tiende al infinito, la probabilidad era 1. Y si v era muy pequeño, menos infinito, exponencial de menos infinito es 0. Todo tiende a 0. Entonces, eso te garantiza que ante un valor de v muy grande o muy pequeño, las probabilidades o los resultados que ibas a obtener estaban acotados entre 0 y 1. Cosa que no te garantiza MCO. ¿De acuerdo? Cosa que no te garantiza MCO. ¿Ok? Otro detalle.
Si mi variable dependiente se comporta de esta manera, 1, 0, ¿cuál será la varianza de esta variable dependiente? ¿Qué forma tiene? De variables que tienen un comportamiento de 1, 0. ¿Cómo es su varianza? Si la variable toma valores de 1, 0, ¿cómo es la varianza de esta variable? Primero, empecemos. ¿Cuál es la esperanza matemática de esta variable? ¿Sí? Una variable que toma valores de 1, 0, ¿qué distribución tiene? Partamos de ahí. ¿Qué distribución tiene? Bernoulli, perfecto. ¿Y cuál es la esperanza matemática de una Bernoulli? ¿Cuál es? La media es el estimador. ¿Cuál es la esperanza matemática? La probabilidad de éxito. ¿Cuál es su varianza? La Bernoulli es la probabilidad de éxito. ¿Y cuál es su varianza? El éxito por el fracaso, P por 1 menos P. Entonces la varianza, la variable dependiente, tiene esta varianza. Por definición, si tú estimas un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, en el cual la variable dependiente, ¿sí?, toma valores de 1, 0, ¿de acuerdo? Lo que vamos a encontrar acá, justamente, es que la varianza de ese modelo, o el modelo por definición, va a ser heterocegástico, va a tener problemas de heterocegasticidad. ¿Sí? Por definición. Entonces, digamos, vamos acumulando consecuencias. Estimar un modelo en el que la variable dependiente toma un comportamiento de 1, 0, primero, por mínimos cuadrados ordinarios, esos mínimos cuadrados ordinarios no te garantiza que los valores estén entre 1 y 0, y segundo, vas a tener un problema de heterocegasticidad. ¿Sí? Esto se maneja mejor cuando ya trabajas con modelos no lineales. La estimación de este modelo mediante máxima verosimilitud, como el modelo Logit. ¿Estamos? ¿Sí? La estimación mediante el modelo Logit. ¿Ok? Entonces, de acá, ¿qué cosas podemos pedir de acá? Lo primero que podemos pedir siempre es el cálculo de probabilidades. La probabilidad de que y sea igual a 1, la probabilidad de que y sea igual a 1, la probabilidad de que y con un valor. ¿Sí? Asociado justamente a algunas características que yo asuma en V. ¿Sí? Entonces, esto se puede pedir. ¿Qué más se puede pedir? El efecto marginal, P por 1 menos P por el parámetro estimado de la variable. ¿Qué más puedo pedir con el modelo Logit? El odds ratio. ¿Sí? ¿Qué más puedo pedir con el modelo Logit? La elasticidad. ¿Qué es? 1 menos P por B. Entonces tú tienes que acá es P por 1 menos P por el estimador, la probabilidad por 1 menos probabilidad. Esto de acá es el precio, vamos a ponerle precio 1, ¿de acuerdo? Y este de acá es la probabilidad. Entonces se va este con este y te queda, digamos que esta es la elasticidad. Entonces con el modelo Logit se puede pedir que me calcules la probabilidad en algún punto, que me calcules el efecto marginal, que me calcules el odds ratio, que me calcules la elasticidad, entendiendo también que estamos trabajando con una función de distribución acumulada, ¿no? Está acotado entre 0 y 1. Esa es la forma de la función logística, mientras que mínimos cuadrados ordinarios es una recta. O sea, otra diferencia importante es que si yo trabajo con mínimos cuadrados ordinarios, el efecto marginal es un solo parámetro, nada más. O sea, un solo parámetro de mínimos cuadrados ordinarios para poder caracterizar el comportamiento de un conjunto de datos o de individuos. Mientras que, si trabajan con el modelo Logit, el efecto marginal va a depender del punto en el que estés.
¿no? Porque acá tengo V y va a depender justamente del punto en que estés para poder calcular, para poder obtener el efecto marginal. Esa es otra diferencia. ¿Sí? Entonces, resumiendo, mínimos cuadrados ordinarios no me garantiza que los valores estén acotados entre 0 y 1. ¿Sí? Es una línea recta. La varianza va a ser heteroscedástica por definición en mínimos cuadrados ordinarios. Los efectos marginales en mínimos cuadrados ordinarios son únicos, es una constante. ¿De acuerdo? Va a ser una constante. ¿Sí? Mientras que en el modelo logístico tenemos la función logística que tiene esta curva en forma de S, y el efecto marginal va a depender justamente del punto en el cual esté. ¿De acuerdo? Las probabilidades van a estar acotadas entre 0 y 1. ¿Sí? Al trabajar con grandes datos, con grandes volúmenes de información, ¿sí? El problema de la heteroscedasticidad se va a resolver porque la serie va a empezar a tener una distribución de tipo normal. Es parecida a la ¿sí? Pero eso no significa que no exista un problema de heteroscedasticidad. ¿Ok? Muy bien, pero operativamente, primero el tema conceptual y segundo, ¿sí? En los cálculos se puede pedir cualquiera de estas cosas y ya se pidieron en el examen parcial. Ok, pero si no es un modelo Probit, si no es un modelo Logit, lo otro que se podría pedir es un Probit. La probabilidad de que y sea igual a 1 va a ser aplicar la función de distribución acumulada de la normal evaluando en V. Respecto a este modelo, básicamente es el uso de la tabla. Hay que usar la tabla acá. ¿Sí? Hay que usar la tabla en V. ¿Sí? Pero lo que sí se podría pedir es el efecto marginal, ¿no? La derivada de la probabilidad cuando y es igual a 1, cuando varía alguna variable explicativa. Ya sabemos que esto va a ser la función de densidad por el estimador de x. ¿Okay? Entonces, respecto al modelo Probit, lo que se puede pedir ahí es más cálculo de probabilidades y cálculo de efectos marginales. No hay más. Esas son las fórmulas que hay que conocer, que hay que manejar. ¿Sí? No hay más que decir ahí. Dígame. La fórmula de la elasticidad no sería, en vez de P1 no sería un X. ¿Por qué significa P1? Precio. Arriba, ¿no? Precio. Ah, es el precio. Sí, como es una fórmula de elasticidad precio, P1 es el precio. Pues es una X. ¿Sí? Es el precio. Claro, puede ser el valor que nos venga en la práctica, ¿no? Pero como es elasticidad de la demanda, usualmente es un precio. Básicamente, es un precio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a ver las extensiones.
extensiones. Primero vamos a empezar con el multinomial. Ok, supongamos que nosotros tenemos tres opciones, la probabilidad de la categoría A, B y C, ¿no? Tres selecciones, probabilidad de A, probabilidad de B y probabilidad de C. Nosotros sabemos de que en el multinomial tiene que haber algo que se llama la categoría base. Si asumimos que A es la categoría base, entonces el calcular la probabilidad, esto es importante, si A es la categoría base, entonces voy a calcular la probabilidad de A de esta forma, 1 sobre 1 más exponencial de B más exponencial de C. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi fórmula. En el caso, para calcular la probabilidad de B, sería exponencial de B, 1 más exponencial de B más exponencial de C. El denominador no cambia. Y para calcular la probabilidad de C, sería exponencial de C, 1 más exponencial de B más exponencial de C. ¿Sí? Sabemos que esas serían las fórmulas, que es, digamos, los casos que nosotros hemos visto. ¿Sí? Los casos que nosotros hemos visto. Y lo que vamos a ver siempre en un output, que la categoría base no es una categoría que se estime, sino se termina estimando las otras categorías, y la categoría base se obtiene a partir del cálculo de las probabilidades de las otras dos opciones. Eso lo hemos visto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos que calcular el valor de B para la ecuación que obtengamos, calcular el valor de C para la ecuación que obtengamos, ¿sí? ¿Ok? Reemplazar, así como lo hacemos con el modelo Logic, y con eso vamos a obtener las probabilidades. Y la probabilidad de A la podemos obtener de esta manera, o también podríamos hacer 1 menos la probabilidad de B menos la probabilidad de C. Podríamos hacer esto. ¿Sí? Digamos, esas dos formas son equivalentes. ¿De acuerdo? Pero las fórmulas quizás más complejas es la fórmula de los efectos marginales. ¿Ok? Algo que me estaba olvidando con el modelo Logic, ¿sí? Y el modelo Robin, solo para que se acuerden rápidamente, es los estadísticos asociados a la significancia global, como la razón de verosimilitud. ¿Sí? Hemos visto el estadístico. Principalmente es el estadístico de razón de verosimilitud para poder evaluar significancia global. Hemos visto también el test de Wall, pero hay que concentrarnos en el de razón de verosimilitud. ¿Ok? Porque eso también nosotros, digamos, evaluamos ese estadístico usando una chi cuadrada. Entonces hay que traer nuestra tabla chi cuadrada para poder hacer la evaluación. Ok. Y acá también ocurre lo mismo. Acá también necesitamos nosotros la tabla chi cuadrada para poder evaluar. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quisiera saber cuál es el efecto de una variable x en la probabilidad de elegir la alternativa B, ¿de acuerdo? Entonces me tengo que botar de la formulita. Y la formulita siempre va a ser probabilidad de B, ¿no? Esto es algo que nosotros hemos visto en clase, multiplicado por la probabilidad de la categoría base. Acá voy a hacer algo, ¿ya? Voy a decir que B es igual a una constante, ¿sí? Esta B de acá va a ser una ecuación de una constante más un parámetro beta sub 1 por x1 más beta sub 2 por x2. ¿Sí? En el caso de C, una constante más un parámetro. Vamos a poner acá. Sí, vamos a poner, ese es un parámetro x1. ¿Ya? Entonces decimos que estas son las ecuaciones que hemos estimado y que me permiten obtener B y que me permiten obtener C. ¿De acuerdo? Esas son las ecuaciones que están detrás. Entonces, ¿cómo se construye el efecto marginal? El efecto marginal de, vamos a ponerle x1, que aparece acá y aparece acá. Entonces, ¿qué hacemos? El efecto marginal de x1 en la probabilidad de B. Entonces, siempre vamos a partir, ¿sí?, de la probabilidad de B
multiplicado por la probabilidad de la categoría base. Y esta probabilidad de la categoría base va a estar multiplicado por este parámetro que acompaña a x1 en la ecuación b, que es betas 1. ¿Sí? Eso es lo primero, más, ¿sí? Tomamos la probabilidad de elegir la categoría C y acá va a haber una diferencia. ¿De acuerdo? La diferencia va a estar entre este parámetro, ¿sí? En este parámetro que acompaña x1 en la ecuación b, menos este parámetro que acompaña a x1 en la ecuación c. Y ahí está el efecto marginal. ¿Sí? Esto lo que tenemos que hacer es reemplazar para poder obtener el efecto marginal. ¿Ok? De la misma forma, la derivada de la probabilidad de C cuando varía x1. Miren, va a ser exactamente la misma ecuación. Si seguimos con la misma lógica, esta va a ser probabilidad de C, probabilidad de A, coeficiente I más probabilidad de B, y acá cambiamos el orden. Y ya está la fórmula para poder calcular el efecto marginal. ¿De acuerdo? Y si fuera respecto a la categoría base, va a ser P sub A, básicamente la categoría base va a ser menos la probabilidad de A, en este caso sería P sub B multiplicado por beta sub 1 más P sub C multiplicado por... ¿Sí? Y esta es la otra ecuación que hay que conocer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? Hemos hecho un ejercicio con esto. En la práctica, lo primero que hacemos es calcular las probabilidades de acuerdo a las condiciones que se dan y luego calcular los efectos marginales, ¿no? Dependiendo de lo que se está pidiendo. Respecto a este modelo, yo voy a pedir calcular probabilidades, calcular efectos marginales, ¿sí? Y poder interpretar significancia global del modelo. ¿Sí? Hemos visto un test, pero ese test lo voy a explicar de manera teórica. ¿Sí? O sea, lo voy a preguntar de manera teórica. Es el test de Hausmann. ¿Se acuerdan para qué servía el test de Hausmann acá? Es más, hasta lo hemos calculado. ¿Para qué servía el test de Hausmann para este modelo? Para alternativas irrelevantes. Ese test hay que conocerlo. No se los voy a pedir que lo calculen, ¿sí? Porque va a ser complicado, pero por lo menos entenderlo. Por lo menos si yo les doy un output, por lo menos entender qué es lo que está detrás del test. ¿De acuerdo? Eso lo hemos calculado, lo hemos visto. Sí. El test de alternativas irrelevantes, sí, el test de Hausmann. ¿Sí? Entonces, la historia sobre el login multinomial se agota acá, se agota con el test de razón de verosimilitud para evaluar significancia global, con el test de Hausmann de alternativas irrelevantes y el cálculo de probabilidades y efectos marginales. Ahí termino. Pero el examen solo va a poner teoría. ¿Ah? El examen solo va a poner ¿Qué más? No. No, 3. No le voy a poner 4. ¿Sí? Ok, test de Hausmann y McFly. Ahora, vamos a ver el otro, que es el modelo de lógica ordenado.
modelos no están acá en el documento. Así que lo voy a explicar por acá. Ok. En el caso del logic ordenado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a trabajar también con tres categorías. O sea, la diferencia respecto al logic multinomial es que no hay una jerarquía entre A, B y C, ¿no? Mientras que en el logic ordenado sí existe una jerarquía. Entonces, ¿qué vamos a tener? Con tres categorías. La probabilidad de que Y sea igual a 1, ¿de acuerdo? La probabilidad de elegir la categoría 1 justamente está asociada a un punto de corte. Porque lo que habíamos visto en clase es que respecto a estos modelos, la distribución, justamente la distribución logística o la normal, porque acá podemos usar cualquiera de las dos, ¿sí? ¿Ok? Lo que se va a hacer es se va a distribuir en tres partes. Cuando estamos hablando de tres opciones, ¿de acuerdo? Entonces se va a distribuir justamente en tres partes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender es cómo calcular las probabilidades. La probabilidad, a ver, la primera probabilidad de que Y sea igual a 1, la fórmula es 1 sobre 1 más la exponencial de menos alfa sub 1 menos x beta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el alfa sub 1 es el primer punto de corte? ¿Sí? Ese justamente es el primer punto de corte. Vamos a hacerlo con el logit. La probabilidad de que Y es igual a 2. ¿Sí? La probabilidad de que Y es igual a 2. Entonces imagínense que tienen una función de densidad de este tipo. Acá tienen alfa sub 1, alfa sub 2. Esta es la probabilidad de 1, la probabilidad de 2 y la probabilidad de 3. Eso es lo que queremos calcular. Lo que tenemos ahorita es el cálculo de esta área con este punto de corte. ¿Sí? Ahora queremos calcular la probabilidad de que Y sea igual a 2. Para calcular la probabilidad de que Y sea igual a 2, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es tomar 1 sobre 1 más exponencial de menos alfa sub 2 menos x beta. Este x beta, ¿sí? No es otra cosa que v, ¿no? Alfa más x1 beta 1 más x2 beta 2, etc., ¿no? Lo que calculamos siempre a mano. ¿Sí? Entonces acá, ¿a qué va a ser igual? Acá va a ser igual 1 más exponencial de menos alfa sub 2 menos x beta, y esto hay que restarle, ¿de acuerdo? Y esto justamente hay que restarle, miren, acá es como si hubiéramos calculado la probabilidad hasta ahí, entonces hay que restarle este cachito, ¿sí? Entonces hay que restarle lo anterior, menos la probabilidad de que Y sea igual a 1. Estamos restando esta parte de acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí le estamos restando la parte anterior. ¿Ok? Y me quedaría ahora esta probabilidad de acá. La probabilidad de que Y sea igual a 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que me estaría quedando. La probabilidad de que Y sea igual a 3. La probabilidad de que Y sea igual a 3. ¿Sí? Entonces, como yo quiero calcular justamente esta probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer 1, ¿sí? Básicamente lo que voy a hacer 1, ¿sí? Menos, ¿sí? Hasta este punto de acá y me va a quedar el cachito de ahí, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer para poder calcular esa probabilidad. Pero lo voy a poner más abajo. La probabilidad de que Y sea igual a 3 va a ser igual a 1 menos 1 más exponencial de menos alfa sub 2 menos x beta. ¿Sí? Entonces sería 1, que es lo que vale todo el área, menos la probabilidad calculada hasta este punto, y ahí me queda el cachito de ahí, ¿no? Entonces ahí tengo las tres probabilidades. ¿Sí? Este modelo es mucho más complejo de calcular, justamente porque
¿Ok? El cálculo de las probabilidades depende justamente de las áreas y depende de estos puntos de corte, ¿no? Que son como elementos que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Al momento, digamos, del cálculo de las probabilidades, ¿sí? El otro tema que tiene este modelo son los efectos marginales. Vamos a ver los efectos marginales. La derivada de la probabilidad, dado que y es igual a 1, si se mueve, por ejemplo, esta variable es 1. ¿Cuál va a ser justamente esa derivada de probabilidad? ¿Qué es lo que nosotros vimos cuando calculamos esta probabilidad? Lo que vimos es que esto era igual a menos la probabilidad de que y es igual a 1 multiplicado por 1 menos la probabilidad de que y es igual a 1 por el coeficiente que acompaña a x1 que es beta 1, donde la probabilidad de que y es igual a 1 se calcula de esta manera, ¿no? ¿Sí? Ese era el efecto marginal asociado a la opción 1. El efecto marginal asociado a la opción 2, ¿de acuerdo? El efecto marginal asociado a la opción 2. Fíjense que este componente va a estar acá también, ¿no? Porque la probabilidad de que y es igual a 1 forma parte de la probabilidad de que y es igual a 2. Entonces es un componente que va a estar ahí presente. Ok, lo que nosotros derivamos, básicamente lo que nosotros derivamos en clase es que esta probabilidad era menos, sí, pues era una fórmula mucho más compleja, ¿no? Mucho más fea. Menos alfa sub 2, menos v, donde v ya sabemos que es todo esto, multiplicado por b, y todo esto, acá hay un menos, esto lo hemos derivado en clase, esto es 1 más exponencial de menos beta, alfa sub 2, menos v, y también lo hemos programado en stata al cuadrado, y a su vez todo esto menos la probabilidad de que y es igual a 1, 1 menos la probabilidad de que y es igual a 1 por beta sub 1. ¿Sí? Eso fue lo que obtuvimos. Y para elegir la alternativa 3, esto de acá revisen, ¿no? Tienen que hacer el cálculo a mano. Y para la alternativa 3, nos quedó que esto era igual a exponencial. Hay que traer una calculadora que sepa calcular exponenciales. ¿Sí? Exponencial de menos alfa sub 2, esta de acá sería menos alfa sub 2, menos v, por beta, menos alfa sub 2 menos v por beta, y todo esto dividido entre 1 más exponencial de menos menos beta por alfa sub 2 menos v, todo esto elevado al cuadrado.
Pero acá está raro. Así es. Ok. Ya. Este sería, digamos, el efecto marginal asociado a la probabilidad de elegir la categoría 3. Entonces, respecto a este modelo, que es el modelo Logit ordenado, ¿qué debemos saber? De manera operativa, primero, cómo calcular las probabilidades, y segundo, cómo calcular los efectos marginales. Así que esto lo tienen que practicar. Practíquenlo en función del ejercicio que hemos hecho en clase. ¿Sí? Y otra cosa que hay que conocer de acá, nosotros estuvimos discutiendo de que hay un test también de acá, que se tiene que, por lo menos hay que saberlo de manera conceptual. Es un test, ¿se acuerdan? ¿Cuál es? ¿Ah? Acá no hay Hausmann. ¿Cuál es? ¿Ah? El test de Brand. ¿Y a qué se refería? Regresiones paralelas. Eso hay que saber, ¿de acuerdo? Porque es la parte conceptual de este modelo, ¿de acuerdo? Entonces, cálculo de probabilidades y cálculo de efectos marginales, ¿sí? El último modelo que hemos visto en el curso son los modelos truncados, ¿de acuerdo? Entonces, con el que más hemos trabajado ha sido con el último, que es el modelo truncado a la izquierda, con límite inferior. Entonces, vamos a ver. Primero, la lógica de este modelo. Aunque hemos hecho todas las derivaciones, hemos hecho todas las derivaciones detrás. Pero bueno, pero lo que hemos hecho en la práctica es trabajar más con el primero. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho en la práctica. Ya, eso es lo que hemos hecho en la práctica. Entonces, el último modelo es el modelo truncado. Vamos a ver. Entonces, en este punto, nosotros sabemos de que si queremos calcular la esperanza matemática de una variable y cuando esta es positiva, dado un conjunto de variables explicativas, ya sabemos que acá tampoco podemos usar mínimos cuadrados ordinarios porque los estimadores van a ser sesgados, entonces lo que tenemos que hacer acá es usar modelos truncados y emplear el ratio inverso de Mills. Lo que hemos visto es que la esperanza matemática de esta variable era beta más sigma, y acá lo que teníamos que hacer era aplicar justamente la razón inversa de Mills, que en este caso específico era de esta manera, ¿no? Esto no era otra cosa que la función de densidad evaluada en la 1 menos la función de distribución acumulada evaluada en la. ¿Bien? Esto, digamos, es una forma más simplificada de escribir la función inversa de Mills. Esto era de esta manera, y cuando nosotros calculamos el efecto marginal, la derivada de esperanza de y dado de que y es mayor a 0 con respecto a la variable x, nos salía que el efecto marginal era beta y había que aplicar una corrección que es 1 menos la razón inversa de Mills menos a. ¿Sí? Y de esa forma, digamos, nosotros corregíamos B. Entonces, de esto de acá, lo que tienen que hacer es revisar el ejercicio donde nosotros calculamos, o sea, estimamos el modelo y luego lo que hemos hecho es estimar, ¿sí?, el efecto marginal. ¿De acuerdo? Y no voy a preguntar las otras variantes, ¿eh? Porque las otras variantes sí no las hemos hecho de manera práctica, solo teórica. Pero es así. ¿De acuerdo? Y ahí acabó. ¿Ok? Entonces, para la parte del examen final, entra a partir del logit multinomial, básicamente lo que han visto en la práctica 2, pero ahora ya juntando también elementos de mayor complejidad, elementos teóricos. Y para la parte del examen de recuperación que voy a tomar, lo sabemos en Platón. ¿Sí? ¿Preguntas?
Bueno, ahí yo lo que he hecho es un recorrido de todas las fórmulas. Ahora les corresponde a ustedes revisarlas, practicarlas. Y la mayoría de ellas las hemos practicado, las hemos revisado. Algo que no he visto, no lo he hecho acá, pero hay que revisarlo también, es la aplicación de los métodos numéricos. Hemos hecho un ejemplo de eso. ¿Sí? Y eso, la aplicación de los métodos numéricos, ¿de acuerdo? Es algo que sí, yo sí pretendo evaluar. ¿Okay? Sí pretendo evaluar en el examen que es de todo el curso. Ok, si no hay preguntas, voy a tomar asistencia y los libero.